Eso es lo común. Pero realmente acá lo que puede ir es una expresión. Una expresión que al evaluarla me dé uno de los tipos integrales. Tipos integrales son todos aquellos que no llevan punto decimal. Entonces, esta estructura, con el único tipo que no se puede utilizar es con los tipos que sean decimales, reales, perdón. Y ahí se puede usar con cualquier otro tipo de dato, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, acá podríamos poner una variable llamada sexo, ¿verdad? Si esta variable fuera de tipo int, ¿verdad? Int sexo, entonces acá los casos, valor 1, valor 2, valor, acá podríamos usar número 1 para femenino, número 2 para masculino, ¿verdad? Entonces, como decíamos la clase anterior, esto es un repaso, jóvenes. La clase anterior decíamos, si fuera para aplicar un descuento, entonces quiere decir, cuando sea femenino, ¿verdad? El valor del descuento lo voy a hacer igual a 0.5. Cuando sea número 2, significa que es, ¿verdad?, masculino. Descuento lo voy a hacer igual a 0.2. Solo le voy a descontar 20%. ¿Verdad? Entonces, de igual manera, ¿verdad? Decíamos que el tipo de esa variable podría ser, ¿verdad?, tipo string. Entonces, si yo la hubiera declarado de tipo string, ¿verdad?, sexo de tipo string, va, string sexo, quiere decir que acá debo de utilizar cadenas, y las cadenas van entre comillas, ¿verdad? Dobles, ¿verdad, jóvenes? Bien, entonces las cadenas van entre comillas dobles. Entonces, puedo seguir utilizando números, pero estos números no son tipo entero, son los números 1 y 2, pero serían la cadena de caracteres 1 y la cadena de caracteres 2. ¿Se entiende ahí la diferencia, jóvenes? ¿Alguna pregunta? La variable puede ser del tipo que ustedes quieran, entero, ¿verdad? De carácter alfanumérico. ¿Sí? ¿Se entiende aquí por qué estamos usando comillas dobles? Porque hemos declarado sexo como tipo string, ¿verdad? Sería porque como se está declarando como un nombre, como un texto, como Ajá, algo que se va a imprimir. sí, entonces como está declarada la variable como string, quiere decir que tiene que llevar comillas, ¿verdad? Dobles. Sus valores llevan comillas dobles, ¿no? Entonces, usted puede seguir usando números si quiere, pero los va a usar entre comillas. ¿Por qué? Porque el tipo de la variable es string, ¿verdad? Va, pero si usted no quiere utilizar números, entonces puede utilizar letras, ¿verdad? ¿Ya? Podemos decir masculino, femenino sería F, ¿ya? Entonces, decimos F, ¿ya? Y ahí tiene más sentido usar las comillas, ¿verdad? Pero en el anterior caso, siempre comillas porque es el carácter alfanumérico 1. Anteriormente era el carácter alfanumérico 1 y este era el carácter alfanumérico 2. Va, entonces usted quiere utilizar letras, entonces, ¿verdad? Entonces, M y F, ¿verdad? M y F. Entonces, utiliza las letras M y F. Vamos a borrar esto por aquí. Va.
digamos que si lo declaramos tipo string, ¿verdad? Aquí podríamos decir f, ¿verdad? ¿Ya? Incluso se pueden tomar dos casos, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si usted quiere aceptar la f minúscula y la f mayúscula, entonces los valores serían ambos. ¿Ven? O sea, acá en valor podríamos colocar los dos, f, f, o sea, minúscula, mayúscula, ¿verdad? Y lo mismo acá, ¿verdad? Para masculino, m minúscula, coma, ¿verdad? Y la m mayúscula, ¿verdad? Ambos. O sea, ¿se entiende la idea? Acá pueden poner un valor para un camino. Cada uno de estos, jóvenes, cada uno de estos es un camino. ¿Ya? Cada uno de estos es un camino que dice valor 1, 2, 3. Pero no necesariamente sería un valor. Podrían ser más de un valor en un camino. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el caso del sexo, para tomar el camino del femenino, entonces es cuando los valores sean F minúscula o sea F mayúscula. Para tomar el camino de masculino sería cuando sea M minúscula o sea M mayúscula, ¿verdad? Vaya, otro ejemplo, jóvenes, vaya, si fuera con enteros, estaríamos hablando de que, digamos que en el cine les hacen un descuento, ¿verdad? Entonces, digamos que si fuera de tipo entero, ¿verdad? Y depende del día, ¿ya? El descuento. Entonces, aquí el selector sería, el día sería el selector para el descuento. Entonces, supongamos que empezamos de lunes con número 1, ¿verdad? Les recuerdo otra cosa. A partir de las estructuras selectivas, dijimos que acá vamos a estar trabajando con código, ¿verdad? Entonces, en nuestros programas vamos a utilizar codificaciones, ¿verdad? Entonces, sería lunes, sería el número 1, ¿verdad? Martes 2, y así. Va, entonces, supóngase que los días lunes, ¿verdad? Casi nadie va al cine, así que ponemos que los lunes, ¿verdad? Y los miércoles 3, ¿verdad? Vamos a hacer un descuento a mitad de precio, ¿verdad? Del boleto. 0.5. Y solo esos días, 1,3, ¿verdad? 1,3. Entonces, lunes, miércoles. ¿Ya? Voy a hacer esos descuentos del 50%. Vaya, los demás días, jóvenes, los demás días, entonces yo podría poner acá el resto de días, ¿verdad? O sea, 2,4,5,6,7, ¿verdad? Y aquí decir que el descuento es igual a 0, porque no le voy a hacer descuento, ¿verdad? Bueno, entonces tengo otra opción aparte de esto, jóvenes. Bueno, tengo dos opciones distintas, ¿verdad? Una opción es hacer esto, ¿verdad? Indicar para los días 2, 4, 5, 6, 7, el descuento vale 0. ¿Ya? Esta sería una de tres opciones.
La otra opción, ¿cuál es? Bueno, en vez de indicar ese camino con todos esos valores, puedo indicar este, excepción. Excepción. O sea, en caso de que no valga 1 ni valga 3, el descuento ¿a qué va a ser igual? Entonces, si ven acá, me ahorro la escritura de los códigos, ¿verdad? En la estructura múltiple, aclarándoles, en la estructura múltiple hay un camino llamado excepción. O sea, hay un camino que significa de otro modo. Algo similar al else, ¿verdad? Quiere decir, si no es ninguno de los casos anteriores, ¿qué hago? Esa es la excepción. Esa es la excepción. Entonces, en lugar de estar escribiendo los casos 2, 4, 5, 6, 7, de un solo escribo excepción, ¿verdad? Y le pongo, si no es lunes, no es miércoles, entonces, ¿qué descuento aplico? 0. ¿Ya? Ese es el segundo caso, usando la excepción. ¿Ya? Que va dentro de los casos de la múltiple, ¿verdad? Sería el último. Se llama excepción. Va, esa es la segunda opción que tienen. Otra opción que tendrían sería sería antes de, ya, acá, antes de la estructura, acá defino, ¿verdad?, un rectángulo en donde indico, ¿verdad?, que el descuento, va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, el descuento vale 0. Entra a la estructura. Solo en caso que valga 1,3, la estructura le va a cambiar el valor a 0,5, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿queda claro? O sea, con estas estructuras ustedes pueden, ¿verdad?, estar jugando, ¿verdad? Pueden estar manipulando el funcionamiento de la estructura para obtener el mismo resultado, pero con diferentes diseños. Bueno, ahorita vamos a ir a campus para que puedan marcar asistencia. Va, si no tienen abierto el campus, ábranlo por favor para que puedan marcar la asistencia. ¿No? Hola, ingeniero. Disculpe una pregunta. Diga. En el caso que yo soy del grupo del ingeniero Rubén Asensio, ¿cómo puedo marcar la asistencia? Usted lleve un documento con sus asistencias, tanto teórico como laboratorio, para que usted se lo presente. Ok, ingeniero, gracias. Eso sí, hacer porque yo la asistencia la llevo aquí de acuerdo a la inscripción. Si no está inscrita en mi grupo, no puede marcar asistencia acá. Entonces, mejor lleva usted su asistencia porque incluso usted asistió aquí, pero la próxima semana puede ser que usted decida asistir a otro grupo. No está obligada a asistir a este, ¿verdad? Entonces, Ok, ingeniero, gracias. lo mejor es que usted lleve su asistencia. Vaya, está bien, ingeniero, gracias. Vaya.
Si hay algún problema me dicen, ahí está habilitado. Vamos a ver. Ahí está habilitado para que marquen la asistencia. Ingeniero, Sí, dígame. fíjese que yo soy de los grupos de laboratorio del ingeniero Rubén Asensio y hasta el Ajá. momento no nos han publicado qué ejercicio vamos a hacer ni cómo lo vamos a entregar. Ajá. ¿Qué haríamos en ese caso? Vaya, permítame. Yo acabo de salir del laboratorio con la ingeniera Nelly y ahí habían compañeros que son del grupo del ingeniero Asensio, y les dijo de que copiaran los ejercicios que ella nos daba a nosotros, porque somos del grupo del laboratorio 29, y que si el ingeniero no les publicaba, porque él les iba a publicar, el ingeniero Asensio, Sí. qué ejercicios iban a hacer, que hicieran los que nosotros también del laboratorio 29 íbamos a hacer, y que a la hora de calificarlos, ella iba a coordinar con el ingeniero Asensio si él no publicaba lo de la tarea de a su grupo, ¿va? Pero ella tenía entendido, dijo, de que el ingeniero lo iba a publicar. Sí. Sí. Yo entendería que él está enfermo y no creo que vaya él estar colocando nada ahí, ¿verdad? Está incapacitado, entonces ahí El enunciado era claro que asistiéramos al laboratorio en otra sesión y al teórico, pues si estábamos con él, porque obviamente si está enfermo no iba a estar subiendo nada al aula, pues. así es, entonces ahí lo malo que hicieron es dejarle a él que él estuviera haciendo eso si él está enfermo, así que al terminar la clase voy a hablar con la coordinadora para que deberían de decidir ellos qué ejercicio y se los pongan ahí para que los hagan, ¿verdad? Eso es lo que deberían de hacer, ¿verdad? O sea, el coordinador, ¿verdad? Debería de elegir qué ejercicios y ponerlos ahí para que los hagan. Pero al finalizar la clase les voy a dar una llamada y les voy a recomendar eso, ¿verdad? Va, ya marcaron sus asistencias, ¿verdad, jóvenes? ¿Ya todos marcaron? A ver, tenemos aquí dice 96. Y acá dice que hay 125, pero hay de otro grupo, ¿verdad? Bueno, ahí lo voy a dejar para que marquen si alguien no ha marcado o en caso que les esté dando problema, ¿verdad? Si es de otro grupo, también debe de marcar. No, porque esto es según la inscripción, aquí solo del grupo 7. Vale, les recuerdo ahí, las personas que sean de otro grupo, ustedes lleven sus asistencias, ¿verdad? Tengan listo un documento ahí donde lleven anotadas sus asistencias de teórico y laboratorio, ¿verdad?
para que se la presenten al ingeniero, ¿verdad? Cuando él regrese. Entonces, continuemos acá. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo 3 ya lo vimos la clase anterior. Vamos a repasarlo rápido. Deberíamos con el número 4. 4. Ejercicio 4 y este sería el... Vamos a ver el 5. Aquí tendríamos el 3, el 4, el 5 y el 6. Vale, entonces ya aplicación de la... Ingeniero, sí. fíjese que yo tengo problemas en marcar la asistencia. No sé qué problema. Cuando le marco en viernes 26 no me deja, no me agarra el chequecito. Ah, pero ese es problema, lo mismo ha estado pasando. Pero ya está guardado ahí. Si quiere más tarde vuelvo a probar antes de que cerremos ahí la clase. Ah, bueno, ok. Gracias. Verificar. Ahí queda abierto. ¿Verdad? Es problema que ha estado hablando. Les aparece que no está marcado, pero sí ya está marcado. Bien, entonces hicieron los programas, jóvenes, de esto. Les quedó de tarea. Va, aquí el problema 3, ejercicio 3, era de aplicación de las sanidades, ¿no? Estructuras anidadas. El propósito de esto era que, dados 2 puntos, determinar la ubicación, ¿verdad?, de ese punto. Entonces estaba el origen, los 4 cuadrantes, los 2 ejes. Cada uno tiene un código, ¿verdad? El origen vale 0, los cuadrantes van del 1 al 4. Los ejes X, Y serían 5 y 6. Entonces, en el planteamiento general del problema teníamos que la entrada serían las coordenadas del primer punto, las coordenadas del segundo punto, las ubicaciones que son datos constantes, ¿verdad? El origen vale 0, etc. Y la salida se debe mostrar las coordenadas de los 2 puntos, mensaje indicando la ubicación, o sea, un texto, ¿verdad?, que indique la ubicación, origen, cuadrante 1, etc. Mensaje indicando si ambos puntos están o no están en la misma ubicación. De ahí lo que es el diagrama jerárquico. Se determinó un módulo para leer el punto, un módulo para determinar la posición, que dijimos que esta posición lo que me devuelve es un código, ¿verdad? Uno de estos códigos, del 0 al 6, me dice en dónde se encuentra el punto. Y el módulo ubicación, que lo que hacía era darme el texto, ¿verdad? O sea, a partir del código me va a dar el texto, origen, o cuadrante 1, cuadrante 2, etc. Les recuerdo que los módulos que están abajo de main también se les denomina submódulos, ¿verdad? Estos serían submódulos. El análisis del problema, recuérdense que aquí estamos hablando de análisis del problema, ¿sí?, principal, ¿verdad? Solo para el principal vamos a hacer el análisis. Definición de variables de salida. ¿Verdad? Las variables de salida serían 2. Ubicación punto 1, ubicación punto 2. Se debe de imprimir los puntos punto 1, punto 2, ¿verdad?
Y se debe imprimir mensaje indicando si ambos puntos están o no en la ubicación. Entonces, esa sería la salida. Definición de datos de entrada. Variables de entrada no hay. ¿Por qué no hay? Porque quien hace las lecturas es este módulo. El principal no tiene variable de entrada. Constantes, jóvenes, les recuerdo, mencionaba que el uso de las constantes, las variables lógicas, ¿se recuerdan? La semana pasada, la clase pasada, expliqué todo lo que era la variable lógica, la expresión lógica, la variable lógica y la función lógica, ¿verdad? Que nos servía para hacer más claro el programa. Entonces, aparte de eso, las constantes nos sirven para hacer más claro nuestro programa también. No solo en los casos así evidentes como la gravedad, ¿verdad? Que evidentemente en la gravedad ahí tenemos que, ahí hay una constante, ¿verdad? Que le podemos poner nombre, ¿verdad? Llamarla gravedad. Entonces, en general, las constantes, las variables lógicas, ¿verdad? Las funciones lógicas, nos sirven para hacer más claro el programa. Entonces, en vez de estar usando estos códigos en el programa, ¿verdad? Me va a quedar más claro si a esos códigos les pongo un nombre. ¿Verdad? Entonces, de ahí que están todas estas constantes. Restricciones no hay. El proceso, asignar todos los valores de la constante, lo primero, ¿verdad? Obtener el punto 1, obtener el punto 2, pero no los lee main, sino que sería el método leer punto, ¿verdad? Y mencionábamos que aquí parecía el out, aquí parecía out de x1, out y1, out de x2, out y2, ¿ya? Bueno, eso, la próxima clase vamos a explicar más en detalle este funcionamiento de ese método. Ahorita no nos vamos a meter en ese detalle. Lo que nos vamos a ir a ver es la estructura en sí, ¿verdad? Bueno, acá el leer puntos lo que va a hacer directamente es obtener los valores de x1 y y1, ¿verdad? Que van a quedar en las variables x1 y y1 y x2 y 2 para el otro punto. Tenemos código de posición 1 y código de posición 2, ¿ya? Como ya habíamos mencionado, posición, ¿qué es lo que hace? Devolverme un valor de 0 al 6, que indica la ubicación, el código de la ubicación, ¿verdad? Le doy el punto y él me dice un código, ¿no? Ubicación punto 1, ubicación punto 2, ¿verdad? Estas van a almacenar la ubicación, pero texto, ¿verdad? Entonces, el método ubicación, yo le voy a dar un código que ya lo obtuve anteriormente, ¿verdad? A ubicación le doy un código y él me va a devolver el texto. Cuadrante 1, origen, eje X, etc. Y ya teniendo estos valores, ¿verdad? Ya se puede imprimir la salida. Se imprimen los puntos con su ubicación y la respuesta a la pregunta que estaba en el enunciado, ¿verdad? Se necesita saber si los puntos están en la misma ubicación o no están. Bueno, en variables de proceso vendrían a parar todas las variables que, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, punto 1, punto 2, guardan los puntos, ¿verdad? Pero no fueron leídas por main directamente. Entonces son variables de proceso, ¿verdad? En punto 1, punto 2 se guardan en el formato X, y, ¿verdad? O sea, son dos valores separados por coma. Y acá en X1, Y1, X2, Y2, aquí están guardados los valores separados, ¿verdad? ¿Ya? Un valor en cada variable. Son 4 valores. Y los códigos de posición.
Va, les quedó de tarea de hacer los flujogramas, jóvenes. ¿Lo hicieron? Los jóvenes hicieron el flujograma. Esta semana hemos tenido parciales, ingeniero. Yo creo que por eso bastantes hemos estado atrasados en eso. Bueno. Bien, entonces. Vamos a ver. Bueno, continuemos acá al código entonces. En lo que se refiere al código, recuérdense que en esta parte de la clase, antes del método principal, ustedes van a hacer lo que es, ¿verdad?, la declaración de las constantes, ¿verdad? Ahí están declaradas todas las constantes. Leo bien el método main. Acá están declaradas estas variables, que son las variables del método main, que son variables locales, ¿verdad? Entonces estas son variables locales, ¿se recuerdan de eso, verdad? Variables locales que están declaradas dentro de los métodos, son variables locales. Bueno, luego en la entrada, ¿verdad?, tenemos lo que es la lectura del punto, ¿ya? Primero y del segundo punto. Vale. El out, ¿verdad? No sé si leyeron el material de referencia que les había puesto anteriormente, ya hace como 2 semanas. Ahí explicaba un poco de esto, del out, del ref. Aunque ahorita no ese es el punto, ¿verdad? Lo vamos a aclarar cuando regresemos de vacaciones. Ahorita el punto principalmente es la estructura selectiva. Bueno, entonces, solo les voy a adelantar de que, jóvenes, los métodos solo pueden retornar un valor nada más. Y para los puntos, ¿cuántos valores necesito? Para cada punto, necesito 2 valores, ¿verdad? Va, entonces, les aclaro eso desde ya acá. Los métodos solo pueden retornar un valor. Entonces, yo necesito XY. Entonces, como el método no me puede devolver 2 valores, ¿verdad?, yo lo que puedo hacer es pasarlos por referencia. O sea que vamos acá arriba. Miren. Se fijan acá, tenemos declaradas la variable x1, y1, x2, y2. Va, entonces, ¿qué es lo que hace este out? ¿Ya? Lo que estamos haciendo acá es, si ustedes se recuerdan, las variables locales, los métodos no las pueden usar. ¿Se recuerdan de eso, verdad? La variable local solo se puede usar adentro del método donde está declarada, ¿verdad? ¿Se recuerdan, jóvenes? Sí. 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 Sí, ingeniero. Bueno, entonces, la variable, esas variables X, Y que están ahí declaradas, estas, ¿ya?, solo las puede usar main. El método leer punto no las puede usar, no las puede modificar. Pero sí hay una forma, existe una forma. ¿Cuál es esa forma?
esta, agregándole el out, ¿verdad? Ese out. Entonces, quiere decir que cuando le pongo out a los parámetros, jóvenes, cuando le pongo out a los parámetros, los estoy pasando por referencia. ¿Qué quiere decir que lo estoy pasando por referencia? Quiere decir que el método leer punto puede modificar las variables x1 y y1 que le pertenecen a main. ¿Ya? Entonces, ya habíamos dicho que las variables locales, otro método no las puede tocar. Pero sí hay una forma que otro método pueda tocar las variables locales de un método. ¿Cómo? Pasándolas por referencia. ¿Cómo? No, el return es para retornar y solo puede retornar un valor. Aquí necesitamos dos valores. No me sirve hacer el return. O sea, para obtener dos valores, no. Entonces, como yo necesito dos valores, la opción que tengo es que las dos variables, o sea, la x1, la y1, estas dos variables, le doy permiso a leer punto, pues, o sea, prácticamente le estoy dándole permiso a leer punto de que las pueda usar él. Pero son mías, son de main, pues. Esas dos variables son de main. Pero con el out le está dando permiso a leer punto que las ocupe y las modifique. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Ya? O sea que leer punto va a leer el punto y me va a poner los valores en x1 y me lo va a poner el otro en y1. Entonces, eso es lo que está haciendo. Ingeniero, una pequeña pregunta. Ajá. Quiere decir, o sea, al pasar los parámetros por referencia de esta manera, quiere decir que el método como tal no retorna nada, sino que se usa solo para hacer la modificación de los dos puntos, ¿correcto? La verdad sí retorna algo, pero retorna un texto. Retorna un texto. Oh. O sea, sí retorna un texto, pero como estábamos diciendo que solo puede retornar una cosa. Entonces, en este caso se utiliza para retornar alfanumérico. O sea, si observan acá, dice punto igual. Punto igual. Entonces, acá en punto quedaría el x, y. O sea, quedarían los valores, pero como cadena, así. ¿Ya? O sea, los valores como cadena quedarían guardados en las variables punto 1, punto 2. Con la comita. ¿Ya? Pero los valores numéricos, ¿verdad? El valor numérico de x, ¿ya? Acá quedaría en x1 y el valor numérico de y quedaría en y1. ¿Ya? Entonces, leer puntos sí está retornando, pero retorna una cadena. O sea, retorna la cadena x, y. Pero yo necesito dos números. Yo necesito dos números. Ya, o sea, modifica los, o sea, toma prestados los valores de X y Y, los modifica y luego los convierte en cadena para mostrarlos y guardarlos en punto 1. Así es como entiendo que lo está haciendo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, pero sería lo contrario, quizás como lo dijo. O sea, cuando yo lo meta por teclado, voy a escribir X, Y. Una cadena. X, Y. Es una cadena. Voy a escribir X, Y. Eso es lo que va a quedar guardado acá. Lo que yo ingresé, X, Y. Pero el trabajo de leer punto, ¿verdad?
sería sacar de la cadena el X y el Y colocarlos acá en X1 y en X2. ¿Verdad? Oh, ya. Ah, pues sí, ya entendí más o menos cómo va esto. Va, es algo similar, se llama leer punto, ¿verdad? Pero está haciendo algo similar al int.parse o al double.parse, o sea. Sí, básicamente está traduciendo de cadena de texto a entero y los va guardando en las variables X1 y Y1. Ajá, exacto. Es un parseo que está haciendo, así como el int.parse o el double.parse, ¿verdad? Va. Bien, entonces ahí, más a detalle lo vamos a ver después de la vacación. Va, de ahí obtener la posición, dijimos que obtenemos el código y la ubicación en texto. Vamos a ver los métodos. Entonces, va aquí rapidito, solo para que veamos el de leer punto. Miren, leer punto. Realmente este es como un parse. Estamos haciendo aquí como un parse para puntos. Entonces, lo que hace aquí pueden ver ustedes. Miren, acá está la lectura. ¿Ve? Punto es igual a console readline. Entonces, yo voy a ingresarlo como, ¿verdad? Un número, coma, otro número, ¿verdad? Dos números separados por coma. Eso es lo que voy a ingresar. Entonces, el punto contiene dos números separados. Es una cadena. ¿Ve? Console readline es una cadena. Dos números separados por coma. Acá ya me estoy adelantando al uso de cadena, ¿verdad? Pero acá estamos usando método de cadena. O sea que la cadena que ingresé, número, coma, número, la parto. Miren. Coordenada es igual a punto split, coma. O sea, los dos valores separados por coma los parte en dos valores y los coloca en coordenada. ¿Ya? Y entonces coordenada 0 y coordenada 1. Y se acuerdan que a X le llamamos 0 y a Y le llamamos 1, ¿verdad? Ahora pueden ver aquí a qué me refería, que poniéndole nombre a los constantes, mi programa queda más claro. Miren, se fijan acá arriba. Miren. Se fijan, se recuerda, a X, Y le puse un nombre, a 0 y 1. ¿eh? La coordenada 0 se llama X y la coordenada 1 se llama Y. Entonces, en mi programa ahora me queda más claro, ¿verdad? Le llamo coordenada a los dos valores, ¿verdad?, que se obtienen de la cadena que se ingresó, ¿verdad? Entonces, acá ya hago el parseo normal, miren. Se entiende que por teclado estoy metiendo dos valores separados por coma, ¿verdad? Entonces, yo no puedo hacer double.parse directamente, sino que después de que ya se ingresó la coordenada, la parto en dos valores, que es esto que está aquí, coordenada es igual a punto split, coma, significa que como es X, coma, Y, va a partirlo por la coma y va a quedar un número y otro número, van a quedar dos números, ¿verdad? El separador es la coma. Entonces, aquí es donde hago el parse. El valor de X va a ser double.parse, coordenada X, que tiene el valor, ¿verdad?, de X. Y luego Y, double.parse, coordenada Y, que tiene el valor de la coordenada Y. Vale. Esto solo es para que funcione este programa. Recuérdense que esto de cadenas lo vamos a estudiar en la unidad 6, ¿verdad?
Todavía no llegamos ahí, pero era para que funcione este programa, ¿verdad? De la forma en que funciona. Va, entonces, la estructura selectiva, ¿verdad? Para obtener, ¿ven? Lo que sería la posición. ¿Bien? Entonces, acá se empezó comparando si X es igual a 0. Si eso es cierto, si X es, si Y es igual a 0. Entonces, cuando les mencionaba acá de que depende, miren, la estructura que va a tomar la anidada, depende cómo ustedes usen las condiciones. Miren, va a tomar una forma distinta. Entonces, acá pudimos haber empezado preguntando esto. Si X era mayor que 0. ¿Se entiende la idea? Acá yo pude haber comenzado preguntando, si X es mayor que 0, ¿qué hago? O sea, no sé si me comprenden. Ustedes pudieron haber empezado preguntando cualquier cosa. Pudieron preguntar si X era menor que 0. De acuerdo a la pregunta que hacen, es que esta estructura va a ir cambiando. ¿Cómo les va a quedar la estructura anidada? ¿Se entiende esa idea, jóvenes? O sea, acá yo me decidí a preguntar primero si el valor de X era igual a 0. Después, si Y era igual a 0. Entonces, si eso es así, 0 y 0, la posición es el origen. ¿Ven que queda más claro el programa? En vez de decir posición es igual a 0, digo posición es igual a origen, ¿verdad? ¿Y origen qué es? El valor de 0. ¿Ya? Va, y así, si X vale 0, si X vale 0, esto sé que es cierto. Luego pregunto, si Y vale 0, si es cierto, es el origen. Si es falso, ¿en dónde estamos? Sé que X vale 0, pero Y no vale 0. ¿Ya? Entonces, ¿estoy en qué eje? En el eje Y. Y así, ¿verdad? Si X igual a 0 hubiera sido falso, vendríamos por este lado. Entonces, X no vale 0. Entonces, de ahí se hace la otra pregunta. Entonces, ¿es Y igual a 0? Entonces, si Y vale 0, pero X es distinto de 0, estamos en el eje X. Y así, ¿verdad? Va, pero lo que quiero que me confirmen es que si les queda clara de que aquí pudieron empezar con cualquier pregunta, incluso esta última, ¿eh? Entonces, la estructura les va a quedar totalmente diferente. Siempre el programa va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero la estructura selectiva va a estar organizada diferente. Esto va a estar organizado diferente. ¿Ya? Bueno, quizás para que me entiendan mejor vamos a hacer lo siguiente. Hagamos lo siguiente acá. Va, si fuera para saber si es un número... Va, si fuera para saber si un número es positivo, negativo o 0. ¿Ve? Usted podría decir n mayor que 0. Sí. Y entonces acá viene y dice, ¿ve? Es positivo, ¿verdad? Entonces, este es sí.
y este es el no. Entonces, acá puede decir n menor que 0. Si n es menor que 0, entonces acá viene y dice es negativo, ¿verdad? Y si esto fuera falso, se fijan que acá ya no es necesario preguntar más. Nos ahorramos una estructura selectiva. O sea, ya no es necesario preguntar si es 0. Automáticamente acá, miren, automáticamente aquí, si no es positivo, no es negativo, entonces ¿qué es? 0. Miren cómo quedó la estructura acá. Quedó de derecha hacia izquierda. Porque mi primera pregunta fue n mayor que 0. Ahora, ¿qué otra estructura podríamos tener acá? La siguiente. Yo podría decir n acá puedo decir n mayor o igual que 0. Miren, lo que quiero que les quede claro es que depende de cómo ustedes jueguen con las condiciones, así les va a quedar la forma de la estructura. Entonces acá digo n mayor o igual que 0. Sí. Ajá, pero no sé si es positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, y acá pregunto, n igual a 0. Acá sí, acá ponemos el no. Acá, del lado del no, de este primero, ¿verdad? Del lado del no de este, ¿qué sería? Negativo, ¿verdad? Por el lado del sí, quiere decir que es 0 o positivo, pero tengo que identificarlo. Entonces, si es 0, entonces acá le imprimo que es 0. Y si no, entonces yo sé que es positivo. Miren. Vaya, jóvenes, ¿les queda clara la idea de que ustedes pueden jugar con la estructura? Que difícilmente, o sea, cuando su profesor vea dos diagramas iguales, lo primero que va a sospechar es copia, ¿verdad? Y a veces no es necesario sospechar copia porque el mismo nombre aparece ahí del otro estudiante, ¿verdad? Ni se dan cuenta que ahí va el nombre del estudiante por ahí, del que les pasó copia. Entonces, jóvenes, me confirman, queda claro que no hay una estructura en sí que tienen que seguir, sino que depende de cómo ustedes utilizan las condiciones, la estructura que van a seguir. Cada quien tendrá una estructura distinta. Hola, ¿están ahí, jóvenes? Ingeniero. Sí, ingeniero. Queda claro entonces. Y esta que sería la estructura múltiple, ¿verdad? Miren, la estructura múltiple, ¿verdad? Vamos a aprovechar de medio hacer el dibujo ahí. Miren, entonces, recuérdense que sus métodos para lo que se refiere a esta materia, siempre vamos a estar trabajando con static, ¿verdad? Nuestros métodos todos van a ser static. Lo podemos dejar como public
No hay problema porque ahorita no estamos utilizando, todos podrían ser públicos, no hay problema, ¿verdad? Solo estamos usando una clase, ¿verdad? Pero public, recuérdense que significa que el método puede ser usado en otros programas. Y si estamos hablando de que queremos métodos reutilizables, para que ese método sea reutilizable, tendría que ser public, ¿verdad? Porque si fuera privado, quiere decir que ya no lo voy a poder ocupar en otros programas. Entonces, si es reutilizable, tendría que ser público para poder ser usado en otro programa. Vale. Entonces, acá el método de ubicación, si se fijan, lo que hace me queda más claro. ¿Por qué? Porque en lugar de poner los valores acá, case 0, case 1, yo estoy usando los nombres de las constantes, ¿verdad? Pero bueno, a lo que iba era que les quedó de tarea que dibujaran los diagramas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de medio dibujar acá más o menos cómo quedaría este diagrama. Dijimos de que para la selectiva múltiple, ¿verdad? Lo que va dentro del rombo es una expresión, ¿verdad? Lo que va dentro del rombo es una expresión. Una expresión que tiene que dar un valor de tipo integral. En este caso, ustedes pueden ver de que la ubicación, el parámetro es de tipo entero, ¿verdad? Posición. ¿Ya? Entonces, posición. Entonces, este para dibujar el diagrama sería más o menos así, ¿verdad? Y de ahí cada caso. Entonces, ahí dice origen, ¿verdad? ¿Alguien ha dejado abierto el micrófono, jóvenes? Para mí, ubicación, apaga el micrófono, alguien ahí lo dejó encendido. ¿Ya? Entonces, el propósito de esta estructura solo es obtener el texto. O sea, lo que quiero es obtener el texto que voy a mostrar en pantalla. ¿Verdad? Va, entonces, origen es 0. O sea que al dejarlo así, con 0, funcionaría igual, ¿verdad? Que estar usando el nombre, origen. Va. Quad 1. Acá pongo que la ubicación. Hoy sí me está costando menos porque estoy usando el lápiz. Va, ubicación. Estoy aquí. ¿Verdad? Cuadrante 1. ¿Ya? O sea, ¿se entiende? El propósito de este método es que le doy el código de la posición y él me va a determinar qué texto es, ¿verdad? Para esa posición, para yo poder mostrarlo, ¿verdad? Bueno, y así, ¿verdad? Para cada caso. Va, entonces así más o menos sería la estructura, ¿verdad? Entonces, jóvenes, acá le puse 0 para que vean. Yo pude haber dejado los valores así, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Pero yo decidí ponerle nombre a esas constantes para que mi programa quede más claro. ¿Ya? Entonces, si el valor de posición es igual a origen,
Entonces, el texto va a ser origen. Entonces, no se vayan a confundir, ¿verdad? No vayan a entender que esto es texto. Esto no es texto. Esa es una constante entera. Es la constante 0, pero que le pusimos nombre llamado origen. ¿Ya? Entonces, el nombre de la constante es origen, pero su valor es 0. Y yo lo que quiero es el texto. Por eso estoy usando este método, ¿verdad? Le doy el código de la posición y él me va a dar el texto que voy a mostrar. Y ese sería el funcionamiento de la estructura múltiple. Vaya, jóvenes, hora de preguntas y respuestas. Hagan sus preguntas o sus dudas acerca de la temática. Porque al final dice break. Break. Vaya, jóvenes. En la codificación, vamos a ver, en la codificación, acá, para cada caso le vamos a colocar break en la codificación. ¿Eso por qué es? Bueno, así la diseñaron, jóvenes, la estructura. Exactamente, eso indica break, que ahí termina el caso. Vale, les voy a explicar. ¿Se recuerdan? En la unidad 2 hablaba de los C y la evolución de los C, ¿verdad? Bueno, esto viene desde el lenguaje C. Esto viene de herencia del lenguaje, desde el lenguaje C. Entonces, esto empezó en lenguaje C. C, C++, Java y ahora C#. Entonces, lenguaje C, ahí diseñaron esta estructura de esta forma. Ahorita les explico. En el lenguaje C, ahí diseñaron la estructura de esta forma. Entonces, quiere decir que, fíjense bien, supuestamente, ¿verdad? Entraríamos a un caso, dependiendo del valor del caso, ¿verdad? Vamos a entrar a un caso. Resulta que hace más de que esto ya tiene que 50, 60 años, el lenguaje C, ¿verdad? Por lo menos 60 años. 60 años. Entonces, cuando lo diseñaron de esta forma. Cuando entra a un caso, sigue con el siguiente, y luego con el siguiente, y luego con el siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, si el valor hubiera sido 2, hubiera entrado acá, a cuadrante 2, ¿verdad? Si el valor fuera 2. Entonces resulta que si no estuviera el break, ¿verdad? Después hubiera pasado acá, después acá, después acá, y por último a este. Entonces, en vez de tener el valor de cuadrante 2, ¿qué valor le va a quedar? Miren, entró en cuadrante 2, pero por no tener el break, ¿qué sucede? Que siguió y después le asignó 3, después 4, después X, y por último le quedó un valor de eje Y. Así la diseñaron la estructura. Ahí no podemos hacer nada. Y así sigue funcionando desde entonces, desde que la diseñaron para el lenguaje C. Así funciona acá también en C#. ¿Se entiende? Que cuando entra en un caso, automáticamente se va a meter en todos los que siguen para abajo. A menos que usted le ponga el break. Entonces, como yo no deseo que, o sea, si entró a cuadrante 2, yo quiero que quede guardado cuadrante 2. Entonces,
No quiero que se vaya a pasar a cuadrante 3, después a 4, ¿ya? Entonces, por eso es el break. Así diseñaron la estructura. La De hecho, diseñaron de esa forma. si me Ajá. permite añadir algo, el código de error si no se pone break en los casos. Al menos a mí me marca errores cuando no pongo break. Esto. Sí, estuve probando hacer una cosa con Switch y me marca error si no, o sea, me marca error en el caso si no pongo break. Así que... Ajá. En cualquier caso. Sí, solo para añadir que de hecho ya es que ni siquiera, ya no es que tenga lógica que tiene que estar, sino que tiene que estar porque si no el caso da error. Ajá, ajá. Ajá, es que lo lógico era eso, ¿verdad? Que si estoy diseñando un caso, es para que haga eso, no para que haga otra cosa, ¿verdad? Pero allá cuando diseñaron el lenguaje C, lo diseñaron de esa forma. Que si entra un caso, después sigue con el siguiente, ¿verdad? Y sigue con el siguiente, ¿sí? Hacia abajo. Entonces usted dice en C# ya lo corroboró y ahora está obligado a poner el break, ¿verdad? Pero bueno, entonces ese break es herencia que traemos desde el lenguaje C. Entonces es obligatorio ponerlo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Todo este material, recuérdense que ahí lo tienen en la carpeta, ¿verdad? De la unidad 4. Ahí están los ejemplos. ¿Alguien iba a preguntar algo? Jóvenes. Veamos rápido un ejemplo más. Ejercicio 4, selectivas. Diseñe una solución que dado nombre de cliente, forma de pago, efectivo o cheque. Fíjense bien que hay dos formas de pago, efectivo o cheque. El monto de compra se imprima el total a pagar con impuesto IVA de 10%. Considere que las compras en efectivo tienen descuento de 20% y que la compra con cheque tiene 10%. Entonces el planteamiento sería el siguiente, ¿verdad? Entrada, nombre de cliente, monto de la compra en dólares, forma de pago. Y aquí ya estamos pensando en el código que le vamos a poner, ¿verdad? Forma de pago, 1 significa efectivo, 2 significa cheque. La tasa de impuesto, el IVA 10%. Y los descuentos, 20 para efectivo, 10 para cheque. La salida sería mostrar el nombre y el monto de la compra y la información de cuánto es el monto menos descuento y el total a pagar IVA incluido. Bueno, luego en el diagrama, ¿verdad? Se determinó que vamos a tener dos módulos para leer. Leer monto y leer FP, que significaría leer forma de pago, ¿verdad? Leer forma de pago. Y descuento, que va a calcular el descuento. Entonces, en la parte de análisis, ¿verdad? Recuérdense que es del problema principal, ¿verdad? Definición de variables de salida, ¿verdad? Tendríamos monto con descuento, o sea, cuánto es el monto ya con el descuento, y el total a pagar, o sea, con IVA, ya cuánto se va a pagar, incluido el IVA.
Y se debe mostrar el nombre y el monto original de la compra. Literal B, en la parte de variables, ¿verdad? Tendríamos como variable el nombre. Solo hay una variable de entrada, ¿verdad? Nombre. ¿Por qué? Porque el monto y la forma de pago, ¿verdad? Tenemos estos dos módulos para leer el monto y la forma de pago. Entonces, en el principal, solo tenemos una variable de entrada. En otras palabras, principal solo va a leer nombre. Va tipo alfanumérico, ¿verdad? El monto y la forma de pago son leídos por los módulos. Constante, vamos a tener una para el IVA. Aquí cobran 10%, ¿verdad? 0.10. Y luego las restricciones que deben de cumplir, ¿verdad? Monto mayor que 0, forma de pago mayor o igual que 1, igual a 1 o forma de pago igual a 2, ¿verdad? Acá vamos a hacerles una aclaración, ¿verdad? Que cuando quieran restringir un rango, por ejemplo acá, forma pago, es un rango del 1 al 2. Entonces, sería mayor o igual que 1 y forma pago menor o igual que 2. ¿Ya? Voy a poner otro ejemplo. Nota. Cuando ustedes quieran restringir un rango, ¿no? Tiene que ser con I. O sea, cuando quieran restringir un rango, tiene que ser con I. Entonces, por ejemplo, para nota, ¿verdad? La nota tiene que estar entre 0 y 10. Entonces, tendría que ser nota mayor o igual que 0 y también debe de cumplir que nota sea menor o igual que 10. Ponerle O acá ya no nos funcionaría, ¿verdad? Ya no nos sirve. Tiene que ser un I. Entonces, para restringir un rango, tiene que ser con I. Otra cosa que les voy a aclarar. Si incluye los valores que están en los límites acá, le van a poner igual. Si no lo incluye, le quitamos el igual, miren. Así es. O vaya, por ejemplo, acá en la universidad se supone que si usted hizo la evaluación, no puede sacar 0. O sea, puede tener 0.1. Si le puso su nombre a la papeleta, ¿verdad? Tiene 0.1. Bueno, la cosa es que la nota no puede ser 0. Entonces, ¿se entiende la idea? Si incluye el número, lleva el igual. O sea, aquello que ven en matemática de intervalo abierto, intervalo cerrado. El igual sería que es un intervalo cerrado, ¿verdad? Bueno, entonces, nota mayor o igual que 0. Quiere decir que se incluye 0, ¿verdad? Así sería que no se incluye 0. Solo aclarándoles ahí, ¿verdad? Ahora, otra cosa que les voy a aclarar es que ustedes pueden jugar con lo que sería los operadores, ¿ya? Entonces, pueden usar la negación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta restricción se puede escribir de más formas. ¿Cómo así? Recuérdense que la admiración es el operador de negación, ¿verdad? Entonces, yo puedo negar. O sea, la restricción se puede escribir de un montón de formas. Uno sería lo contrario. ¿Qué es lo contrario de esto? Miren, lo contrario sería
nota. Ahí dice mayor. Lo contrario, ¿qué sería? ¿Me entienden? Menor. Ajá, exacto, pero con el igual. Mire. En el de arriba no incluye el 0, ¿verdad? Acá incluiría el 0, o sea, nota menor o igual. Ahí dice I. ¿Qué sería lo contrario de un I? Un O. Mayor. Ajá, aquí sería mayor. ¿Le pongo el igual? No. No, no se lo pongo. Va. Vaya, entonces acá pueden ver. Eso es lo mismo. ¿Sí? Ingeniero, pero ese sería siempre una restricción o una condición. Es que ahí me he confundido. Esto es lo que escribimos de último. Va, lo estoy poniendo aquí. Tiene razón, vaya. Lo normal, la restricción sería escribirla así. ¿Ya? La restricción. Más que todo lo que me quise referir es que cuando en su programa, más adelante en su programa, usted puede utilizar esta misma restricción, dependiendo del caso, usted va a necesitar escribirla de otra forma. ¿Ya? Entonces, allá en su programa, en su diseño, puede que necesite utilizar la forma contraria, que sería esto. ¿Ya? Entonces, si la restricción es esta, ¿verdad? Es lo mismo que yo escriba esto, ¿verdad? Entonces, aquí aprovecho de aclararles cómo se puede escribir una restricción utilizando la forma, utilizando la negación, pues, ¿ya? Utilizando la negación. Entonces, negamos todo, ¿verdad? Y de ahí, si el signo es mayor, aquí va a ser menor o igual, ¿ya? Si es un I, aquí va a ser un O. Si es menor o igual, lo contrario sería mayor, sin el igual. Y esto equivale a lo mismo, ¿verdad? Vaya, acá podemos probarlo con 5, por ejemplo, ¿verdad? 5 mayor que 0, cierto. Y 5 menor o igual que 10, cierto. Cierto y cierto me da cierto. Va, probemos esta otra, ¿verdad? Diríamos 5 menor o igual que 0, falso. 5 mayor que 10, falso. Entonces me da falso o falso, resultado falso, ¿verdad? Negado, cierto. Entonces, me están dando lo mismo ambas, son equivalentes, ¿ya? Pero sí, lo que dijo el compañero, en la restricción aquí lo vamos a escribir de la manera normal. Yo se lo estaba aprovechando de aclarárselos porque, bueno, más que todo cuando lleguemos a las repetitivas, ¿verdad? O en las estructuras selectivas, cuando hagan el diseño, puede que necesiten jugar con esto. O sea, van a aplicar la restricción, pero pueden jugar modificando la restricción a su contrario, dependiendo si les conviene hacerlo o no, ¿verdad? Entonces, lo que quería aclararles es cómo convertir la restricción a su contrario, ¿verdad? Utilizando la negación e ir intercambiando los signos, ¿verdad? Y esa sería la forma de, ¿verdad? Escribir el contrario. Va, ya se nos acabó el tiempo. Solo vamos a ver acá el proceso. Asignamos la constante de valor de 10. Obtenemos monto y forma de pago. Y les recuerdo que la selectiva doble, uno de los usos de la selectiva doble es aplicar la restricción. Entonces acá con la doble estamos aplicando la restricción, miren. Es monto mayor que 0 y forma de pago vale 1 o forma de pago vale 2. Entonces
hacemos el proceso de calcular descuento, calcular el monto y calcular total. Y por último, la salida. En caso que la respuesta sea no, un mensaje de error, ¿verdad? Vaya, jóvenes, ahí les quedan esos ejemplos, ahí están en la carpeta compartida. Hasta aquí llegamos. Ya hoy salimos de vacación. Bueno, realmente la semana que viene no tienen clase, ¿va? ¿Ya? Pero tienen un montón de tareas y exámenes cuando vengan, ¿verdad? Entonces, traten de descansar a las horas de las clases. Bueno, entonces acá detenemos ya para que les quede ahí la grabación. Vaya, jóvenes. Los que no hayan marcado la asistencia pueden ir a pasar ahí a marcar la asistencia. Ingeniero, una duda. Diga. Soy del grupo del ingeniero